Bueno, chavos, continuamos con el curso de derivadas y ahora sí vamos a entrar a derivadas como tal. Tenemos ciertas reglas. Recuerden que la función se escribe como f de x. La notación para indicar que vamos a derivar pues es la derivada de es esta especie de división que es d entre dx de la función. Lo que tengamos aquí nos dice quién es quien está cambiando. Entonces en las funciones, ¿quién cambia? Cambia x, que es esta x que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esto es meramente notación. Entonces recuerden que f de x se puede escribir como y. Entonces, la derivada de f de x también se puede escribir como f de x con una especie de apóstrofe. Esto se dice f' de x o f de x', ¿sí? Que nos indica que es una derivada. También, como usamos df de x, pues podemos utilizar dy de x, porque f de x es y. Y así como aquí le pusimos f' de x, podemos utilizar y'. Entonces, vamos como tal a las reglas de derivación. Tenemos que la derivada de una constante, recuerden que k indica que es una constante. Entonces, la derivada de una constante por x a la n, pues podemos hacer quitar la constante de aquí, sacarla y volverla a meter hasta el final, hasta que terminamos. Entonces, sacamos la constante y si se fijan, esto es exactamente lo mismo que acá, pero sacamos la constante. Entonces, aquí nos queda propiamente una constante por la derivada. ¿Y cómo se deriva? El exponente que tengamos lo vamos a bajar multiplicando y en el exponente le vamos a restar 1. Entonces tenemos la k que va a seguir afuera, la n pasa multiplicando y la x permanece igual, pero al exponente se le resta 1. Vamos a ver un ejemplo. La derivada de 8x cúbica. Derivada de 8x cúbica. El 8 podemos sacarlo y nos queda derivada 8 por derivada de x cúbica. Siguiendo la regla, el n que estaba aquí pasa multiplicando, o sea, el 3 pasa multiplicando y le restamos 1 en el exponente. Entonces nos queda 8 por la derivada que es 3x al cuadrado, porque el 3 bajó multiplicando y le restamos 1 en el exponente. Entonces 8 por 3, 24. Y esta x pasa intacta. Entonces la derivada de 8x cúbica es 24x cuadrada, que viéndolo de manera simplificada pues es el 3 pasa multiplicando y le restamos 1. Entonces 3 por 8, 24x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Eso es cuando tenemos una constante ahí multiplicando. Pero fíjense, si tenemos la derivada solamente de alguna x a alguna potencia, pues se hace lo mismo que aquí. El 5 baja multiplicando y se le resta 1. Entonces el 5 bajó multiplicando, se le resta 1 y nos queda 5x a la cuarta, que es esta regla. Y luego tenemos la derivada de una constante, sea la que sea, es 0. Por ejemplo, un ejemplo, derivada de 7, pues es 0. Recuerden que pi es una constante, entonces, por ejemplo, derivada de pi, pues es también 0. Derivada de 1.000.000 es 0. Derivada de cualquier constante es 0.
Bueno, proseguimos con las derivadas de las funciones trigonométricas y estas se construyen de la siguiente forma. Recuerden, las funciones trigonométricas pues son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de algún argumento, ¿sí? A lo que se le aplica la función trigonométrica se le dice o se le llama argumento. Este es el argumento, a lo que se le aplica el seno. Este es el argumento, 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 argumento. Entonces, aquí indicamos que la derivada de seno de cualquier cosa es igual a la derivada del argumento por el coseno del mismo argumento. Entonces, el argumento está pasando intacto. Lo que está cambiando es la función trigonométrica. De seno pasamos a coseno. El argumento pasa intacto y lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la derivada de lo que tengamos aquí adentro. Vamos con la derivada de coseno. Seno pasó a ser coseno. Aquí coseno pasa a ser menos seno. Si se fijan, ahora tenemos un signo negativo al sacar la derivada de coseno. Entonces la derivada de coseno es menos seno. El argumento pasa intacto y multiplicamos todo esto por la derivada del argumento. Siempre vamos a estar multiplicando por la derivada del argumento. La derivada de la tangente pues va a ser secante cuadrada. El argumento pasa intacto y multiplicamos toda esa función trigonométrica por la derivada del argumento. La cotangente pasa a ser menos cosecante cuadrada. Pero el argumento pasa intacto otra vez y multiplicamos todo eso por la derivada del argumento. Luego viene secante, derivada de la secante de cualquier cosa es igual a la misma secante, pero multiplicada también por la tangente. Entonces vamos a multiplicar la derivada del argumento por la secante del mismo argumento por la tangente del mismo argumento. Vamos con la derivada de la cosecante. La derivada de la cosecante es menos la misma cosecante, pero también multiplicada por la cotangente. Entonces la derivada de la cosecante es menos la derivada del argumento por la cosecante del mismo argumento por la cotangente del mismo argumento. Vamos a ver unos ejemplos. Derivada de seno de 4x cúbica. Entonces vamos a nuestra reglita y vemos que primero tenemos que tener la derivada del argumento. ¿La derivada del argumento cuál es? La derivada de esto que tenemos aquí. Entonces su derivada es, recuerden, el 4 se saca y el 3 se baja multiplicando y se le resta 1. El 3 baja multiplicando y se le resta 1. Luego, seno pasó a ser coseno. Seno pasa a ser coseno. Y el argumento se queda tal cual. El argumento se quedó tal cual. Entonces, 4 por 3, 12, x cuadrada, coseno del mismo argumento, 4x cúbica. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con la cotangente. Derivada de 7 cotangente de esto. Recuerden que el 7 como es constante lo puedo sacar en las derivadas. Entonces lo saco en la derivada y aplico mi derivada. Entonces mi derivada ¿cómo es? Pues es menos la derivada del argumento, o sea la derivada de este. Recuerden que la derivada es, como el 3 es constante, lo saco la derivada de x cuadrada, que es el 2 baja multiplicando y le resto 1. El 2 bajo multiplicando y le resto 1. Y la derivada de menos x pues es menos 1.
¿Y cuál nos dice que es la derivada de la cotangente? La cosecante cuadrada. Entonces aquí tenemos cosecante cuadrada. ¿De quién? Del mismo argumento. El argumento no cambia, permanece intacto. Entonces aquí sacamos el signo negativo. Y luego 3 por 2, 6x a la 1. Y el 2 es el 1 es el mismo 1 que tenemos aquí. Y esto permanece intacto. Aquí ya lo único que estoy haciendo es distribuyendo y multiplicando cosas. Entonces ya nos queda menos 7 por 6x menos 1 por la cosecante cuadrada de 3x cuadrada menos x. Entonces este signo menos lo sigo dejando fuera. Multiplico 7 por 6, 42. El x pasa intacto. 7 por menos 1, menos 7. Y esto permanece intacto. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. La derivada de menos 3 cosecante de 5x cuadrada. Recuerden que como el 3 es constante, lo puedo sacar. Entonces el menos 3 lo saco y me queda menos 3 derivada de, ya como tal a lo que le voy a sacar la derivada, que es cosecante de 5x cuadrada. Entonces nos queda menos 3 derivada de cosecante de 5x cuadrada. Ok, vamos a nuestra tablita, que nos dice que la derivada de la cosecante es igual a la derivada del argumento, o sea, derivada de 5x cuadrada. El 5 lo dejo afuera porque es constante y derivo x cuadrada. El 2 baja multiplicando y arriba le resto 1. Entonces queda 2x. Multiplicado por la cosecante del mismo argumento, o sea, el 5x cuadrada pasa tal cual, por la cotangente del mismo argumento, o sea, por la cotangente de 5x cuadrada. El menos 3 lo sigo dejando fuera, pero aquí ya multipliqué menos 5 por 2x, pues va a ser menos por más, menos, por más, menos. Si prevalece el menos, 5 por 2, 10, y el x pasa intacto. Cosecante de esto mismo y cotangente de esto mismo. Y ahora si multiplico más 3 por menos 10, menos por menos, más 3 por 10, 30, x pasa intacto, cosecante de 5x cuadrada, cotangente de 5x cuadrada. Y bueno, este fue el primer video, chavos, y continuamos en el que sigue. Gracias.